La lectura bíblica para este momento nosotros la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20, donde estaremos ahí compartiendo la lectura bíblica. Elías y los profetas de Baal. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré igual debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y prepárenlo vosotros primero, pues sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban en grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran los 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo otra vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti en el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué grande, hermano, es el poder de Dios.
qué poderoso y qué real es el poder de nuestro Dios. Que lo vemos a diario, hermano. El poder de Dios lo vemos a diario. Y es algo increíble, pero cierto. La manera que Dios se mueve es algo extraordinario. Y por eso es que nosotros debemos tener fe en el Señor. No debemos dudar un solo instante. Debemos tener mucha fe y confiar en el Señor. Mis amados hermanos, sabemos que el reino de 10 tribus de Israel, tuvo muchos reyes malos. Pero muchos reyes malos. Pero sin duda alguna, Acab fue uno de los peores. Recordemos que Acab se casó con una mujer malvada que adoraba al dios Baal. Y esta mujer que adoraba al dios Baal se llamaba Jezabel. Y Acab y Jezabel hicieron lo que mucha gente no hacía en otro tiempo. Ellos lograron que mucha gente adorara a Baal. Otra cosa que hizo Acab y Jezabel es que mataron a bastantes profetas de Dios. Entonces, sin duda alguna vemos que Dios se levantó para poner freno a la idolatría que había, para poner freno a Acab y para poner freno a Jezabel. Dios envió al profeta Elías para darle un mensaje a Acab. Porque, hermano, a veces nosotros pensamos que porque las cosas aparentemente se escapan del control o a veces porque nosotros vemos que lo que acontece escapa la capacidad o la sensibilidad humana, a veces nosotros nos queremos volver locos y empezamos a dudar y a creer que el Señor no tiene el control o que Dios no está mirando lo que está sucediendo. Pero mire, Dios lo ve y lo observa todo y sabe absolutamente todo. Absolutamente todo el Señor lo conoce y lo sabe. Cuando en el pueblo del Señor, cuando Acab gobernaba, que introdujo la idolatría y le dio más fuerza a la idolatría juntamente con su esposa Jezabel, entonces Dios levanta a Elías y Dios envía a su profeta, persecución a los profetas de Jehová, idolatría, adorando a Baal. Se había corrompido el pueblo, se había desviado, aparentemente estaban como chivos sin ley, aparentemente, pero la mano de Dios estaba ahí y los ojos de Dios estaban mirando lo que estaba pasando con Acab, Jezabel y con el pueblo. Elías le dijo a Acab que no iba a llover en Israel porque él era un rey malo, por la maldad que había introducido aquel lugar, por el pecado, porque se habían desviado del Señor. Y por más de 3 años no creció nada en los campos. Y la gente tenía mucha hambre. Porque, hermano, el pecado y la idolatría, la desobediencia, sumerge a los pueblos en miseria. Sumerge a los pueblos en miseria. Los pueblos que se dedican, las familias que se dedican a postrarse ante una cosa, una divinidad, si pudiera decirse así, o otra cosa que no es Dios, vamos a decir, están saltando al vacío, están saltando a la miseria, están saltando al hambre, a la sequía. Y yo le voy a decir una cosa, sin ánimo de ofender, nosotros tenemos que orar mucho por nuestros hermanos haitianos. Porque sabemos, hermanos, cómo el mundo tiene los ojos puestos en esa nación.
pero es una nación muy idólatra y lo sabemos, eso no es un cuento. Y aún los hermanitos haitianos que nos escuchan, juntamente con nosotros todos debemos unirnos a orar para que Dios rompa esa cadena de idolatría, de apartarse de Dios. Haití es difícil el agua. En Haití es difícil todo. Y sabemos cómo esta nación, hemos oído muchas veces, usted busca en la constitución de esta nación cuál es su religión oficial y usted se va a dar cuenta, ellos son de una religión contraria a lo que es creer en Jehová de los ejércitos. Y mira cómo están. Y es bueno que los hermanos haitianos que están en sintonía presten atención para que doblen rodillas y rompan esa cadena. Para que el Señor rompa esa cadena y vengan tiempos de refrigerio. Aquí vemos cómo Acab, amados, juntamente con su esposa Jezabel, habían corrompido al pueblo, desviándose a la idolatría, adorando a Baal. Y acabaron los profetas, atacaban a los profetas, a los hombres de Dios. ¿Qué le vino? Sequía, hambre, mucha hambre, gran desolación, gran problema. Y Dios levanta a su siervo Elías y Dios manda juicio. Porque cuando nosotros nos desviamos de Dios, estamos provocando juicio. Porque no fuimos creados para para vivir la vida como nos dé la gana. Hemos sido creados para la gloria y la honra de Dios. Y cuando el hombre no cumple con esa verdad, está en deuda con Dios. Todo esto sabemos que fue por culpa de Acab y de su esposa. El rey Acab le dijo a Elías, tú solo da problema. Pero él le dijo, todo esto es por tu culpa. No es mi culpa, le dijo el profeta, que no llueva. Hay sequía porque tú estás en idolatría. Reúne al pueblo y a los profetas de Baal en lo alto del monte Carmelo y hagamos una prueba. Y yo le voy a demostrar que ustedes están en problema. Y el pueblo se reunió en la montaña. Y entonces Elías le dijo, tienen que decidirse si es Jehová el Dios verdadero que ustedes van a seguir, síganlo. Y si es a Baal, su Dios verdadero para ustedes, síganlo a él. Pero ahora vamos a hacer una prueba. Los 400 profetas de Baal deben preparar una ofrenda y llamar a su Dios. Y yo también voy a preparar una. Y voy a llamar a mi Dios que se llama Jehová. Y el Dios que responda enviando fuego es el Dios verdadero. Y dice la palabra que el pueblo acepta. El pueblo acepta. Esta situación el pueblo la acepta. Entonces los profetas de Baal prepararon su ofrenda, creyendo que Baal lo iba a escuchar. Creyendo que Baal tenía algún poder. Hermano, delante de Dios nadie. Y estuvieron llamando a su Dios todo el día. Oh Baal, respóndenos. Pero como Baal no respondía, dice la Biblia que Elías se burló de él diciendo, llámenlo con todas sus fuerzas. A lo mejor se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Se hizo tal vez de noche. Llámenlo, tal vez está ocupado. Llámenlo que tal vez salió. Tal vez él salió. Y dice la Biblia, hermanos, que él le incitaba para que gritaran en voz alta. Él tal vez está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y dice la Biblia que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos conforme a su costumbre, a sus rituales paganos
e idólatras. Dice que hasta se hacían chorrear la sangre sobre ellos, invocando a Baal, porque su fe estaba desviada, porque su fe no era a Dios, sino a Baal. Y esto me lleva a mí a recordar un video que hay ahí en las redes sociales de un grupo de gente cargando una virgen, que la virgen se cayó y le cayó a un grupo de hombres que iban al lado y le dio un tablazo cuando se cae. Le dio un tablazo cuando ella se cayó porque la llevaban en una camilla, si pudiera decirse así, y parece que se movieron de manera desbalanceada y se le cayó y le dio a uno en la cabeza, a uno de los sacerdotes que iban ahí. ¿Tú crees que yo voy a cargar a un Dios que para mí es Dios, que yo tenga que llevarlo encima de mí? Pero se supone que Él es el que tiene que llevarme a mí y no yo a Él. Esa es la locura más grande. Yo me acuerdo que mi abuela era devota de la Virgen de los Dolores. Y bueno, para esta fecha se hacía una fiesta de palos. Y nos sacaban de la escuela de esa comunidad a todos los niños para hacer una procesión cargando la Virgen, la Virgencita de los Dolores. De repente, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, que nos sacaban de la escuela andando por toda esa comunidad cargando esa virgen, ese cuadro. Cargando ese cuadro. Y me acuerdo como ahora, que siempre que llegaba esta fecha de abril, marzo, abril, cargábamos la virgencita, todo el barrio. Y la profesora nos decía, no se preocupen, porque le decíamos, estamos cansados. Se salía por la escuela, por toda la comunidad, cantándole a ese cuadro, y la llevábamos de dos en dos, y luego buscaban otro cuando nos cansábamos. Y siempre yo pensaba, ¿y será esto verdad? ¿Será verdad que esa que ya estamos cargando ahí tiene poder? ¿Será verdad que tiene poder ese cuadro que estamos nosotros llevando? Y le pregunté una vez a mi tía, que es pastora, y le dije, y ella me dijo simplemente, me buscó el texto bíblico que dice, tienen manos, tienen pies, mas no caminan. Tienen pies, mas no andan. Salmo 115, versículo 7. Tienen manos y no palpan. Me acuerdo como ahora que mi tía me dijo, mira la respuesta ahí, Jorge. Pequeñito yo. Tienen pies y no caminan. No tienen sonido alguno con su garganta. Entonces ella me dijo, por eso es que lo buscan a ustedes en la escuela, para que lo carguen, porque no tienen poder. No tienen poder, me dijo. Por eso ustedes lo cargan. Y yo me acuerdo que dije, nunca más voy a ir con la profesora a cargar ese cuadro por ese barrio, porque mire lo que dice la Biblia. Y cogí y se lo llevé a mi abuela. Le busqué el Salmo 115, 115:4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Y se volverán como ellos los que lo hacen y todo lo que en ellos confían. Señores, yo le voy a decir una cosa. Mi abuela dejó de hacer esa fiesta. Yo me acuerdo que había que buscar palo, leña, barrer el patio, un patio muy lindo que hay ahí. Y eso era, se daban jengibre y cuantas cosas. Y mi abuela poco a poco fue dejando eso. Lo fue dejando, lo fue abandonando. Hasta que ya no se postra, ya no hace, ni hay que cargarla, ni se hace esa fiesta. Y esta es una gran verdad. Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Con Acab, rey malo, malísimo, idólatra. Y ese pueblo estaba llamando a Baal, Dios que no escucha.
Dios que no tiene oído para oír. Dios que no tiene, con D minúscula, potestad. Y muchas veces es el enemigo que opera detrás de ello y hace ciertas cosas para que la gente crea que tienen poder, para tener a la gente engañada. Mire cómo le dijo Elías: oh, síganlos llamando, griten en voz alta. Pero ¿y qué Dios es ese que ustedes tienen? ¿Será que está meditando? ¿O tiene algún trabajo? ¿O no va de camino? ¿O va de camino a otro lugar? Tal vez duerme y hay que despertarle. Eso como que le llenó de furia, como que le llenó de dolor. Y empezaron a seguir voceando y gritando y llamando a Baal. Baal, manifiéstate. Baal, manifiéstate. Pero Baal no se podía manifestar porque ya Dios había resuelto, aleluya, mostrar su gloria, mostrar su poder y demostrarle a esa gente que Baal no tiene poder. ¿Y cuánto de lo que me están escuchando pierden su tiempo orándole al Santo Niño de Antorcha, al Niñito Jesús? Pero por Dios, eso no es una verdad, eso es una mentira. Tú quieres salvar tu alma, tienes que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Basta de los engaños de Roma. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Y no hubo nadie que escuchase. Nadie, absolutamente nadie que escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: vengan a observarme a mí ahora. Y vamos a arreglar el altar. Y Elías arregló el altar de él. Y tomó piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó piedras, un altar en el nombre de Jehová, nombre sobre todo nombre. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó leña, cortó el animal en pedazos y lo puso sobre la misma, sobre la leña. Y dijo: llenen ahora 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. El holocausto de Baal no tenía agua, ¿ok? Estaba seco. Y dijo: hacedlo otra vez y otra vez y otra vez. 3 veces le echaron agua y el agua corría. Y como tenía una zanja, se llenó la zanja que había alrededor del holocausto. Y cuando llegó la hora de ofrecerle holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire cuán grande es la misericordia de Dios, aun con aquellos que son idólatras. Dice la Biblia, hermano, que entonces cayó fuego y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, oiga bien, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y todo el mundo se quedó mirando. Todo el mundo se quedó mirando. Todo el mundo se quedó observando lo que había ocurrido allí. Pero ¿a quién fue que clamó Elías? A Jehová, señores. ¿A quién es que tú tienes que clamar? A Jehová de los ejércitos. No deje que te conduzcan al infierno. No deje que te conduzcan a la miseria. No deje que te conduzcan a la sequía, a la situación de maldad. Porque la idolatría sumerge a los pueblos en miseria. Y entre más idólatra es el pueblo, más miserioso es. Créeme que es así. Créeme, la provincia de Monteplata es una de las provincias más viejas, sobre todo Vallaguana, que está desde 1606, desde las devastaciones de Osorio. Y ese pueblo vive en una miseria que da pena y vergüenza. Usted dirá, ¿por qué? Ve a ver que ese pueblo tiene, el Santo Cristo de Vallaguana,
que, di que le apareció y tienen una historia, le han vendido una historia. Señor, ese ídolo se lo trajeron los españoles. Que cuando Colón vino trajeron todos esos ídolos, todas esas cruces, todos esos crucifijos, todo eso lo trajeron los españoles y le han vendido a la gente de que ese el Cristo de Vallaguana, que no aparece en la Biblia. Conocemos en la Biblia Jesús de Nazaret. No, que en un momento de sequía, de que se le apareció a una niña. Y tú analizas ese pueblo tiene una miseria que da pena. Y la provincia completa de Monteplata da pena, no se levanta, sumergida en una miseria. Porque los pueblos que se sumergen en la idolatría se compran vivir en miseria, porque el Todopoderoso le permite esa miseria para que reconozcan que le dio. Ah, pero Dios es malo. No, Dios no es malo. Pero el hombre fue creado para su gloria y para su honra. Y cuando nosotros nos postramos ante otro Dios, entonces, ¿sabe qué pasa? Nos compramos miseria, desolación espiritual, problemas y dificultades. Y yo estoy hablando contigo. Si tú eres de lo que te postra a Mahoma, si tú eres de lo que te postra a adorar a otros dioses, si tú estás adorando a Juana García, a la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, olvídate de eso. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor. Póstrate a Jehová de los ejércitos en el nombre de Jesús, que esa es la verdad. Ese es el que da vida, ese es el que da gozo y hace prosperar a los pueblos. El mismo Higüey, señores. Higüey es una zona turística. Higüey vive en miseria. Créeme que Higüey vive en miseria. Higüey es una zona turística. E Higüey no se ha podido levantar como se ha levantado la Romana, por ejemplo. Que son zonas turísticas. ¿Por qué? Por la miseria. Los pueblos que se postran a adorar dioses, las personas que se postran a adorar otro Dios que no es Jehová, entonces se hunden en la miseria, se hunden en la desolación, se hunden en la amargura, en la promiscuidad. El pecado los arropa. ¿Por qué? Porque te estás alejando de ese poder que es el de Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y uno de los engaños, de los daños más grandes que le ha hecho Roma a América Latina, son toda esa caterva de ídolos que le han traído, que vinieron con los españoles y han sumergido a América Latina en la miseria. Y tú analizas qué es lo que impera por estos lados de la línea del mundo: la brujería, la hechicería, lo que se consulta, lo que se lee en la taza. Entonces, cuando el pueblo hace eso, no se levanta de una miseria constante, porque Jehová es el dador de la vida, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y Él no quiere que nos postremos a otra cosa que no sea Él, porque Él es el Rey de los reyes, porque Él es el Señor de los señores. Si tú eres de lo que está usando la matica de sábila frente a la casa para alejar el mal, déjate de eso en el nombre de Jesucristo y haz una oración cada día en tu casa y confía que Dios es el Dios todopoderoso. Lamentablemente, mis amados hermanos, aquí nos damos cuenta que Dios le demostró a este pueblo su grave error. Dios le demostró a este pueblo su grave problema. ¿Cuál era el problema? La idolatría. Se habían olvidado de Dios y estaban tras los dioses. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, porque los profetas de Baal eran malos. Y los prendieron, lo agarraron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y dice la Biblia, lamentablemente, con todo el dolor del corazón tenemos que decirlo, pero allí lo degolló a todito. Es que Dios es drástico. Hay gente que nada más quiere que uno hable de que Dios, no, porque no importa, y Dios sabe. Hay una parte de Dios que a muchos de nosotros nos da miedo, y es verdad, Dios es celoso. Vuelvo y digo, por eso la gente que acude a leerse la taza, que vive haciendo, que vive leyéndose la taza, leyéndose la mano detrás del horóscopo, detrás de esos asuntos de los astros y buscando la brujería, son gente que no progresan. Analiza, tú no ves que los brujos, por ejemplo, viven en una casita cayéndose la mayoría.
¿Por qué si tienen tanto poder no se ponen bien ellos? ¿Por qué no se ponen bien? ¿Por qué no se ponen bien económicamente? ¿Sabe por qué? Mi abuela decía que el que se ponía una máscara en el 27 de febrero, esa máscara mala de diablo, cojuelo y todo eso, es que se va a poner, decía, no se pongan eso, que el que se pone eso está 24 horas fuera de la gracia de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Quizás ella no lo explicó o no lo explicaba de manera bíblica, pero tiene algo de razón. Cuando tú abres la puerta a la idolatría, y estos temas, es lamentable que a veces los presidentes tienen que oírlo, los síndicos. Los síndicos, tú lo ves que invierten muchísimo dinero en los carnavales, en ese asunto de pecado, de depravación. Invierten dinero. ¿Por qué no invierten todo ese dinero en las iglesias para fomentar las iglesias? En las fiestas patronales, los pueblos, porque todo eso lo trajo Roma. Dese cuenta que este país tiene nombre de ídolos romanos. San Fulano, San Antonio de Guerra, San qué sé yo qué, San Pedro, San esto. Y es así en toda América Latina, señores. Es así en América Latina. Y tú analizas por qué estos países de la línea no se levantan. Por la idolatría. Créeme que la idolatría trae miseria. ¿Qué era lo que había en el pueblo? Sequía. ¿Quién la mandó? Jehová la mandó. Sí, mi hermano, que a usted le duela que lo digamos. Jehová se la mandó. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado de la adoración a Dios. ¿Y cómo estaba? En sequía. ¿Cómo está Haití? Que no llueve. En Haití no llueve. Yo he ido 3 veces a Haití. Y eso da pena cuando tú te metes a Haití. La sequía que hay ahí. Pero ¿y cuál es la religión oficial de Haití? ¿El vudú? Entonces, si tú analizas, no solamente porque lo hemos leído en la palabra, sino que lo hemos palpado, lo hemos vivido, lo hemos oído, lo hemos visto. La idolatría trae problemas, trae desolación. Trae desolación. La idolatría, adorar otra cosa que no es Dios, te sumerge en la gran miseria. Porque eso te va absorbiendo y te va absorbiendo. Y cómprate esto, y cómprate este baño ahora, y cómprate esta agua, y cómprate este cuadro, y cómprate esto. Y cuando viene a ver, tú tienes un altar en tu casa y estás atado, pero atado de pie y mano, que no encuentras qué hacer. Cuando viene a ver, todo el dinero que tú consigues se lo lleva a los brujos. Y te pone adicto. Y te enferma. Entonces tú crees que tienes comunión con Dios. Tú no tienes comunión con Dios, porque Dios no tiene comunión con una persona que consulta a los muertos, que consulta a los espíritus, que consulta a Baal. Digamos no a Baal en el nombre de Jesucristo. Digamos no a la idolatría. Digamos no al engaño de Roma. Amado hermano, este hombre oró a Dios en un lugar que había problema de pecado. Pero cuando los hombres de Dios oran, no importa a dónde oran, cuando ellos son fieles, esa oración es efectiva. Y yo quiero decirte, tú que me escuchas, puedes estar en alguna situación o en algún lugar que hay problema y que hay pecado. Si tú te has guardado para Dios y le eres fiel a Dios y tú clamas desde ese lugar, no importa el lugar donde tú estés, Dios escucha tu clamor. Y ahí tú puedes, aleluya, demostrarle a esa gente que está a tu lado, sumergido en el mundo y la idolatría, que Jehová es Dios y es todopoderoso. Dice la Biblia, y luego oró Elías. Oh Jehová, que este pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. Y enseguida Jehová dio fuego del cielo para quemar la ofrenda. Jehová envió el fuego para quemar la ofrenda, pero Elías fue enviado por Dios. Pero era necesario acabar, ¿sabe con qué? Con los profetas, porque inmediatamente
Elías, Dios mandó el fuego de su Espíritu Santo que quemó el holocausto y hubo una demostración públicamente que Jehová era Dios verdadero y que Baal no oye ni escucha. Entonces inmediatamente mandó a llamar, agarren a los profetas en este momento. Señores, los ídolos no oyen. Los ídolos no oyen. Yo estuve en un lugar donde se murió un familiar cercano, una tía de mi abuela, de mi mamá. Y había un proceso religioso romano ahí. Y yo dije, déjame quedarme porque yo no conozco esto. Y déjame quedarme para aprender y ver si verdaderamente. Hermanos, y eso fue un tiempo largo orando. La caja de la muerta estaba en el medio y estaban haciendo las prácticas romanas. Los rezadores, vamos a decir, rezando bolita por bolita. Y rogándole a María que salvara el alma de esa pobre mujer. Y yo dije, me duele en el corazón que a la gente le engañen con eso. Me duele. Gente que quiere irse al cielo, lo tienen engañado con esa locura. Y mire, yo se lo digo sin ánimo de ofensa, porque no es mi línea. No es el objetivo, no es ese. Pero qué pena que Roma nos haya engañado de esa manera. Qué pena que Roma haya continuado con esas prácticas que son paganas. Ahora se llaman de otra manera, pero son paganas, que inculque a la gente orar a otra cosa que no es el Dios verdadero. Y gente, lamentablemente, suena duro, conduciéndose al infierno engañado con la mejor intención. Porque son víctimas de engaño. Son víctimas de engaños. Víctimas de una mentira que inculcó un imperio que en un tiempo gobernaba y que ahora lo hace desde otra óptica y mantenía a los pueblos sumisos a esa mentira, quitándole las Biblias, quitándole que leyeran la palabra para que no aprendan. Y por eso que tenemos esas prácticas romanas todavía se hacen, pero la hacen personas que son ignorantes. Y no vea el término ignorante como algo que te humilla, no, sino que es ignorante el que hace eso, porque ignora la verdad e ignora que está en la mentira. En otras palabras, desconoce que está en la mentira, aunque esté lleno de buenas intenciones. Pero allí en ese lugar mandó Jehová a su siervo, como nos tiene a nosotros el Señor predicando la palabra, claro y verdadero, y repartiendo Biblia y entregándole Biblia a la gente para que la gente despierte de esa mentira del imperio romano, de postrarse a otro que no es Jehová, y cada día agregan más y agregan más y agregan más y canonizan más, y ahora hay que postrarse a este y a aquel y al otro, cuando eso no oye, porque eso es una persona que se murió, es un muerto. Y lamentablemente la ignorancia hace que las personas sigan esa cosa. ¿Qué hacían ellos? Señores, se chajaban la piel. Baal, manifiéstate, Baal, desciende y consume esto. ¿Qué es lo que va a descender si no tiene poder? El único poderoso es Dios. El único grande es Jehová. Amado hermano, ese día, para tratar de limpiar, porque Dios tiene un tiempo que se levanta a limpiarlo de él, mataron 400 profetas de Baal. ¿Y por qué Baal no salió a defenderlo? Porque no tenía poder. No tenía poder, no tiene poder. ¿Por qué no salió a defender a sus 400 profetas? No podía salir. Después apareció una nubecita sobre el mar. Escuche bien. Una nubecita sobre el mar. Y Elías le dijo acá, ahí viene una tormenta. Prepara tu carro y vete a tu casa porque te va a mojar. Aleluya. O sea, como dice, muerto el perro, muerto la rabia. Hubo una demostración de quién era Jehová, y ese pueblo ignorante que estaba tras Baal vio la gloria de Dios descender
consumiendo el holocausto. Mataron los profetas, muerto el perro, se acabó la rabia, ya va a llover. ¿Qué es lo que necesita Haití? ¿Qué es lo que necesitan muchos pueblos y muchas familias? Dejar la idolatría. Apártate de la idolatría, apártate de esa mentira, apártate de amar a esos dioses falsos que te han inculcado que tú lo ames, que lo que te están es conduciendo al infierno y no a la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que tú quieres la gloria de Dios porque tú amas a Dios. Despierta. Tú que me escuchas, Dios permite que estés en sintonía para que tú despiertes del engaño romano, del engaño de la idolatría. Dice que inmediatamente una nubecita hubo sobre el mar y Elías le dijo, vete, que te vas a mojar. Viene una tormenta, prepara tu carro y vete a tu casa para que el agua no te caiga. Porque lo que estaba deteniendo el agua, lo que estaba deteniendo que lloviera, era Dios por la idolatría, por la maldad. No estanques tus bendiciones consultando a los muertos. No estanques tus bendiciones consultando a la idolatría, a los cuadros. Consulta a Dios, habla con Dios. Dice la Biblia, ora a Jehová en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hermano, el cielo se llenó de nubes negras, pero eran nubes cargadas de agua. Y el viento sopló y empezó a llover fuerte. Por fin se acabó la sequía, aleluya. Por fin acabó la desolación. Vamos a tener granos, vamos a tener cosecha porque empezó a llover. Porque Dios ha tenido misericordia. Y se fueron los profetas de Baal, se acabaron. Y acá se fue en su carro tan rápido como pudo. Y Jehová ayudó a Elías para que corriera más rápido que el carro. Amado hermanos, y nos damos cuenta que la gloria de Dios, nos damos cuenta que la gloria es de Dios, y nos damos cuenta que no tiene sentido orar, adorar o rezar a otro que no es Jehová. No tiene sentido. No lo tiene. En resumidas cuentas, no los tiene. Si tú te has postrado ante otra cosa que no es Dios, tienes que detenerte. Te han engañado. Y me puedo sentar contigo en otro momento a explicártelo con amor. Con amor. Te han engañado. Despierta. No tiene sentido. Nos daña. Este país no lo vamos a dañar con la idolatría y la mentira. No. Tú ves, por ejemplo, Cuba. En Cuba son santeros como cosa loca. Pero analiza la situación de Cuba. Ahí la santería, eso es una locura grande. Analiza la situación de Cuba. Y todos los países y las naciones que se sumergen y que adoran al